Inge, buenos días. Buenos días. ¿De dónde asomas, pues? Inge, es que ayer tuve que hacer algo por Verás, ayudar verás. a mi... Ya eres el colmo, vos. No entiendes. No, Inge, por primera vez. No entiendes. Desapareces, que has desaparecido, me dijeron desde el viernes. Mentira, Inge. Pues te verás, no asomarás que te ha dado el COVID, ¿no? No, Inge, lo que pasa es que tuve que ayudarle a mi papi con el carro, llevándole a la mecánica, porque no quiero que ande en buses, Inge. No me convences, pero casito, casito. En serio, Inge. Me quieren que has desaparecido desde el viernes. No, Inge, mentira, mentira. Tu amiga íntima dijo. Que ahora está cada vez, está ahora más fregado. ¿Qué también harán ahí? ¿Qué también harán? Sí, Inge, no, todo se complica ya ahorita. Fíjate que no aplican nada del sistema de administración, nada. No saben ni siquiera hacer un cronograma para vacunar. Ni siquiera eso sirve. Entonces, ¿quiénes son Exacto, quién? Inge, porque dicen que por semana están vacunando, pero no, que yo sepa, Inge, no, a nosotros no nos llega el mensaje, nada. No, pues las personas, hasta ahora las personas de la tercera edad, se supone, no están ni el 5% vacunadas. Y cuando van les hacen esperar 3 horas, 4 horas. La parte ni siquiera planifican, peor pueden organizar, peor. Este país es folclórico y sale el presidente que va a ver ahí. Entonces se va y se pone con las personas que van a recibir la vacuna. Eso es solo para hacer el teatro, pues. Eso es venta de imagen, se llama eso. Solo para las fotos nomás. Para las fotos, sí. Por ser fanfarrones. Es así nuestro. Y lo peor de todo, Inge, es que están aumentando los casos, están viendo que está complicado y las elecciones. No, pues dije, Para elegir a peor todavía. Yo soy de la idea de que el voto se haga electrónico el voto. yo también, Inge, yo también pensé en lo mismo. Tú constas en el padrón electoral. Listo, abres tu padrón con tu nombre porque nadie puede abrir porque tú tienes una clave. ¿Sí? Y es un solo voto. Ni para decir, no, que votaron otros en lugar de nada, un solo voto. Claro, Inge, Luego, porque la primera votación sí fue un relajo, Inge, eso sí fue, pero tenaz. ya sabes, pues ya sabes, eso te estoy diciendo, te estoy diciendo, ve. Aquí la técnica que se establece, tanta técnica se estudia. Por eso es que siempre les he dicho yo, prepárense más. Sí, pero como no entienden, estos solo están así nomás, al susto. Entonces, ¿qué pasa? Fíjate, presidente o presidenta de un consejo electoral, que ni siquiera sabe qué es planificación, puede organizar. Es un despelote total. Sí, Es Inge, un está despelote. hecho un relajo todo eso. Y que los miembros del Tribunal Electoral, o toditos que les ves ahí, ¿qué papel hace? ¿Qué sabe? Sentarse. Claro que saben manipular al hablar, ¿no? Eso sí, eso sí. Entonces hablan de tantas cosas que crees, sí, cierto ha de ser, cierto ha de ser. No es cierto. Pero ahí estamos nosotros, ¿sí? Y nosotros en la parte esta, como sociedad, no nos preparamos bien y por eso nos convencen cualquier persona. Ese es el asunto que tenemos. Ahí está ¿cómo es? Nuestro querido alcalde. Un payaso, ¿cierto? Sí, Inge. El loro mero. Y no sabe ni dónde está parado. Ya, como cogen ese defecto, cogen la maña, ¿sí? Es que yo no soy responsable porque yo no firmé, porque yo no hice.
Entonces, ¿para qué está ahí si no sabe nada? Dije, buenos días. Buenos días, Andrea. ¿Qué te pasó que estás triste? Nada, Inge. Algo le anda pasando en cambio a la Andrea ahí. Pone No, es con que sufrí una un voz ahí. accidente con el teléfono y casi no se enciende y no me podía conectar a clases. Ya, por eso vas a estar triste. Bebé. Qué ganita me vas a hacer tener ridas. No, Inge, de Con ese verdad. chiste. Que ves como le adora mis clases, ve. Casito, pero ahí. Yo, Bien yo casito me siempre me convence. conecto a sus clases, Inge. Casito me convence, que Sus por eso está clases triste. idílicas. Ay, con esos chistes malos, malos. Sí. Entonces vos ves ahí, ves ahí que no saben ni el mínimo de la técnica, ni el mínimo. O sea, lo que pasa es que las entidades tienen que funcionar técnicamente, para eso son las ciencias. Ni el mínimo, ni el mínimo, ni la mínima idea de lo que es administración, el alcalde, ni siquiera, pero claro, las mañas sí sabe, las otras mañas sí, pues, para buscar en qué favorecerse. Entonces la otra parte, yo no firmé, él firmó el otro. Se inventaron aquí, el gobierno anterior se inventó. Esta famosísima, creo que es reforma, o, bueno, no es como ley, sino, creo que fue una resolución, me parece, ¿sí? En lo que tiene que ver con la delegación de funciones y de responsabilidad. Entonces te digo a vos, Karen, a ver, yo voy a hacer un negocio, se va a hacer un negocio, se va a contratar pruebas para el COVID, ya, ¿sí? Entonces, por 5 millones de dólares, las cuales tienen un sobreprecio del 300%. Eso es lo que voy a hacer. Yo conozco, porque yo soy el alcalde, pues yo soy el dueño del circo. Sino que te delego a vos firma el contrato, ¿sí? ¿Qué pasa? Que tienes dos alternativas, ¿no? Tienes dos alternativas ahí. O firmas el contrato, o si no, estás sin trabajo. Así es. Así es las entidades en nuestro medio. Sí, Inge, verdad es. Así es. Y aquí es el robo frecuente de todas partes. Vos le ves que sale por ahí, salió este ministro de salud. Sí, verás que decir que cuando le pusieron, decían, el decano de la UDLA. Si tienen esos decanos, ¿cómo será la educación ahí? Pues sí, un pobre individuo. Lo que ha hecho es la parte, ni siquiera un cronograma ha podido hacer. ¿Sí? Sino que simplemente la vacuna, a ver, para estos sectores, para esos sectores. Para esto que favorezco, para esto favorezco para el otro y todo eso. La gente que realmente en primera línea necesita vacunarse, nada que ver. Entró el otro payaso después del que se fue de este Ceballos. Asimismo favoreciendo amigos de San Borondón, amigos del Club de Leones de Quito, amigos de esto. ¿Acaso qué ha sido eso? Y nunca tenían hecho una planificación. Peor organizar, peor organizar. ¿Sí? Expertos dicen informática para hacer una base de datos, para registrarse para la vacuna. Expertos, que ni sé cuánto de la Politécnica del Litoral, que de la mejor, ni sé cuánto. Ni siquiera eso. Cógele a un guambra del instituto. ¿Cómo se llamaba este guambra? No me acuerdo, creo que es, ¿cómo era? ¿Cómo se llama este guambra? El que ahora está ahí también en la parte de soporte técnico, el Galvez, ¿sí? Cógele a él, y él te hace la base de datos. Y expertos de la Politécnica Electoral. ¿Qué educación? ¿Qué educación?
Ese es el resultado. ¿Sí? Eso es lo que yo siempre les he dicho, que me entiendan a mí. ¿Sí? El sentido no está en la universidad, el sentido no está ahí dentro. ¿Sí? El relajo no está ahí dentro, de que ni sé cuánto, que la ayudita, que por aquí, que es nivel profesional. O si no, a quejarse. O si no, ¿saben qué? O si no, ah, no, entonces para que no moleste, ya toma la nota, pasaste. Aquí es el sentido. Ya en la parte profesional. Ahí ves todas las deficiencias. ¿De dónde? De la academia. No creo que tengamos nosotros en nuestro medio el 70 al 80% de ineptos en nuestro medio. Solo es sentido común. Solo es sentido común. Entonces ni siquiera el sentido común le juega. Peor las otras cosas. Pero ya sabes, para lo otro, ¿no? Para eso sí, expertos. Expertos. Entonces, claro, una entidad, o sea, de educativa de alto prestigio, que no puedan hacer una base de datos. Y no funciona porque hay un teléfono que dice, si no le han llamado todavía, llame a este teléfono. Ya, no te contesta, que ya solo te contesta un call center ahí, una grabación. Se acabó. ¿Sí? Y vos ves a las personas de la tercera edad. A ver, ¿dónde era que estaban ahí? Pusieron un sitio en el colegio Dillon. ¿Sí? Personas que estaban ahí 4 horas, 5 horas. Personas mayores, personas que iban en silla de ruedas, personas que ya no podían pararse por la vacuna. Entonces, esa parte de esa organización, pero de lo último. Y así, ¿no? Así todos los días de aquí. ¿Y a quién le importa? ¿A quién? Y así estamos nosotros. Son fallas establecidas, son fallas. Entonces, ya en el aspecto, por eso siempre les he dicho yo, en lo que tiene que ver ya con las entidades educativas a nivel superior, sí, el problema no es ahí dentro, sino el problema es afuera. El problema es afuera. Ahí están los graves problemas. Ahí están todos los graves problemas. Que no pueden, ni siquiera la técnica o la técnica básica administrativa no pueden aplicar. No pueden aplicar. No hay un plan de vacunación, nunca hubo, nunca hubo. Y entonces, ¿cómo querían hacer? Pero si les preguntan, ¿cuántas personas están vacunadas? ¿Cuántas personas? Los nombres de las personas que están vacunadas no te van a dar ese dato, porque no lo elaboraron adecuadamente. Así de sencillo. Son parte de eso, es parte de eso. Sino que también está en lo que tiene que ver con nuestra cultura, ¿no? Nuestra cultura. ¿Por qué? ¿Por qué motivo nuestra cultura? Porque nosotros no nos estamos preparando adecuadamente. ¿Sí? Entonces, en lugar de mejorar, ha comenzado esto a deteriorarse. Entonces, todos los sistemas, ¿no? También hay que establecerse, ¿no? Hay determinados poderes, tiene que ser poderes en nuestro medio, poderes económicos que ellos tienen una grande incidencia sobre las decisiones que deben tomarse, las decisiones adecuadas. Las decisiones adecuadas.
Puede ser, puede ser. Entonces, para eso están los gobiernos, ¿no? Pero nosotros somos los que elegimos. Es otro problema. Pero estamos cogiendo nosotros en un sistema, si revisan ustedes, revisan la historia del país. Revisen. No les estoy diciendo, vayan a investigar. Desde que nosotros nos hicimos república, vayan a... Entonces, todos los gobiernos así, unos más, a veces uno subía, otro bajaba. La mayor parte para abajo. Sí, y mucho peor desde que regresamos, entre comillas, a la democracia. ¿Sí? Estamos hablando de 40 años atrás. Desde el 1980, ¿qué? Entre comillas, regresamos a la democracia. Toditos los gobiernos así, de peor en peor. Entonces viene la parte esta, que también nosotros formamos parte de estas cosas, ¿no? Entonces, la educación, la cultura para elegir, cultura para eso. Y cogemos, simplemente elegimos, ¿cómo así? Nos gustó el programa de Loromero, lindo programa. Vota por él, pues vota por él. Por lo menos era chistoso, por lo menos nos reíamos. ¿Cómo? Que ni siquiera pueden administrar una empresa de aseo en nuestro medio. Es así. Entonces, esto, como te digo, de la academia, las consecuencias son afuera. Sí, afuera. Y cómo ven afuera, ¿no? Y que de ahí después le culpan, ¿de dónde vino la persona? ¿En dónde se preparó la persona? ¿En dónde estudió la persona? Entonces, muchas de las decisiones, como les digo, muchas de las decisiones son de sentido común, de sentido común. Sí. La otra es, se supone de que están personas que académicamente se han preparado, ¿no? Sí, que conocen, por eso tienen su título, por eso tienen su profesión, pero ese es el asunto. No estamos hablando de cualquier, estamos hablando de ministros, estamos hablando de ministros, estamos hablando de actos directivos del gobierno, de actos directivos de las empresas, estamos hablando. No funciona, no funciona, no funciona. Entonces lo que se dice, ¿qué se haría? ¿Qué se haría en este asunto? ¿Qué se haría en el otro? No funciona. Y por eso tenemos, de aquí, como es, ahí pasaron un reportaje que de cada 10 personas, dijeron así, yo no estoy afirmando tampoco, dijeron en la televisión, de 10 personas que están o que entran a cuidados intensivos, ¿sí? 7 personas, de 6 a 7 personas fallecen. Los quienes se salvan, estamos hablando de un 30%. ¿Sí? Y en el hospital, el hospital del seguro, están puestos en las barandas, ahí están puestos que han escrito los familiares con la esperanza de que se salven. Hay puestos, han puesto como cintas, han puesto así también cartelones ahí, porque no hay cómo entrar. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué existe? No solo es nuestro medio, ¿no? Existen en otras partes también, en otros países se produce, no solo es en nuestro medio. Pero nosotros no debemos ser como todos, como el montón, pues igual. ¿Sí? En algo tenemos que distinguirnos. Cuando comenzó la pandemia, la ciudad de Quito, la más cumplida.
Aquí ni el mosco se enfermaba, cuando ahora tenemos que es la más contagiada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué sucede? Todo eso se debe analizar, ¿no? Es que la gente, ¿por qué no entiende la gente? ¿Qué pasa? ¿Y qué medidas se debe tomar para eso? Estamos hablando nosotros de 20, 25 muertos diarios. ¿Qué sucede con cada uno de nosotros? Por eso decía la Karen que desapareció desde el viernes y asoma hoy martes, ¿cierto? Que le vaya a dar el COVID porque anda por otros lados. ¿Qué sucede? Que nosotros no podemos andar, no podemos ir nosotros así nomás, por cualquier lado. No podemos. Entonces, como nosotros tenemos el cuidado, tenemos la cultura referente a eso, ¿sí? Tenemos que incluso, valga la redundancia, cuidarnos mucho más. Porque si no, esto está peor. Esto está peor. Así se determina. Y es mucho de ellos, como les digo, es de esta falta de conocimiento. De conocimiento. ¿Sí? En la parte organizativa de la vacuna. Se supone, ¿sí? Que la persona está registrada. ¿Sí? Y tú tienes un computador, qué sé yo, una tablet, tienes donde está el nombre de esa persona registrada. Entonces le van a vacunar y le piden otra vez los datos y andan llenando en hojas a mano los datos de la persona. ¿Qué pasó? Entonces, ¿dónde está la parte organizativa? Sí, lo que debes tener en el sistema el nombre de esa persona y debe haber dos casilleros. Ya. El uno que se establezca ahí. Si ya le pusieron la vacuna, el otro no le pusieron. Ya está toda la información de la persona. Entonces, ¿para qué requieren que les dé la dirección, que los nombres, que ni sé cuánto y que llenen, se ponen a llenar papeles de una demora terrible? ¿Sí? Así sucede, así sucede. Pero eso viene desde los estamentos que te digo de la cadena. ¿Por qué tienen esas entidades, tienen esas personas trabajando ahí? ¿Tendrán éxito? ¿No van a tener éxito? No, no. Y así pasa, ¿no? Así pasa. Bueno, eso es en la paz, en lo que sea, en lo que se hace, en lo que se hace referencia solo la aplicación de las técnicas de las distintas ciencias, de las técnicas de las distintas ciencias que se establecen. Sí, desde lo más alto del gobierno, desde lo más alto del gobierno. ¿Sí? Entonces, desde ahí viene la ineptitud. Estamos hablando nosotros de estas personas, ¿no? De estas personas. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que ser mejores que ellos. Tenemos que prepararnos mejores. Prepararnos mucho mejor. Pero esa es la parte que no hacemos. Esa es la parte que no hacemos. Que por nosotros mismos, por igual, por todo para tener, no solo necesitamos nosotros laborar bajo dependencia y nada por el estilo, incluso para emprender nosotros en una actividad propia. ¿Sí? Y ser diferentes, ser diferentes. Aquí lo que se ve es una ineptitud terrible, una ineptitud.
¿Sí? Alcalde de Quito que no sabe ni lo más elemental. Ni lo más elemental. Pero sí sabe del otro. Entonces, ¿qué hace con una persona que siempre dice, yo no he firmado, yo no sé, yo no he firmado? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace ahí? ¿Sí? En base al conocimiento, ¿sí? En base a lo que uno sabe, en base a la ciencia, en base a las técnicas, se toma la mejor decisión. No es tomar decisiones al azar. Se toman malas decisiones y no funciona. Los resultados, como todo se mide, en función de resultados, todas las actividades. Se mide en función de los resultados y vemos que los resultados son terribles. Los resultados son pésimos. Y nosotros estamos formando parte del sistema. Parte del sistema. Entonces, eso ocurre. Ya. Bueno, ahí dejemos porque ya esta parte ya que quede por ahí nomás. Entonces nosotros estábamos viendo lo referente a estos documentos, a este documento de las pólizas de seguro. A ver. Entonces vamos aquí. ¿Dónde está? A ver. Ya. Ya, entonces estamos aquí. Una preguntita. A ver, para el compañero Ángel Belduma. Ya, ¿cuál es el contenido de una póliza? A ver, al Ángel. ¿No está por ahí? El nombre y el domicilio del A ver, asegurador. ¿cuál es el contenido de una póliza? A ver. Ya le dije, nombre No y es solo eso, domicilio no del es solo eso. ¿Qué asegurador. más? ¿Qué más? La fecha ¿La fecha de qué? que se celebra el contrato, la firma de los contratantes, Ya, ¿qué más? el contenido ¿Y cuál contenido? del contrato, ¿Cuál es? ¿Cuál es? todo lo que tiene que ir pues, Ya, ¿cuál es referente a ese esto. todo? ¿Cuál es ese todo? Todo lo que tiene que ir, ¿qué cosa tiene que ir? La fecha, Ya dijiste pues la fecha, ya dijiste. ¿Qué más? Y el ahí el monto contenido. asegurado o ¿El modo de qué? el modo de precisarlo, Mm. la ¿Qué prima más? o el modo de calcularlas. A ver, ¿qué es la prima? Es la prima, dije. ¿Qué es la prima? Pues la qué? La prima es lo que se paga Lo que se paga, ¿qué cosa? Pues, del seguro. ¿qué se paga qué? ¿Cómo? ¿Quién? El pago principal ¿De del qué? Pues, ¿de seguro. quién? ¿De quién? ¿De quién? Del seguro, güey. Es el costo del seguro o aportación económica que va a pagar un asegurado o contratante a Ya, una eso lee compañía bien, lee bien. aseguradora. A ver, de lo que estás leyendo, lee bien. ¿Sí? Ya le digo, la prima es el costo del seguro. El costo del seguro. ¿Quién paga la prima? El que contrata el seguro. ¿Cómo se llama el que contrata el seguro? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Contratista. Contratista. ¿Qué contratista? ¿Acaso que aquí hay en los términos de seguro hay contratista? No te inventes vos. No te inventes aquí las cosas. ¿Sí? Ahí está el problema. Ya. Entonces va para el otro compañero, Sebastián. ¿Cuáles son los elementos de la póliza?
¿Dónde anda el Sebastián? Entonces, este sí es terrible el Belduma, no, el contratista dice. A ver, Sebastián, ¿cuáles son los elementos de la póliza? Sí, Inge. Ya, elementos de la póliza, rápido. mm, el, el solicitante, el interés asegurable, el riesgo, la prima o el precio del seguro, la forma de pago, el plazo de vigencia de la póliza y la obligación del asegurador. Ya. ¿Cuál es la obligación del asegurador? Es de efectuar el pago del seguro en todo A o ver, en parte, ¿cómo según se la... llama eso? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? Obligación del asegurador. Ya vimos cuál es la principal obligación del asegurador. El efectuar el pago del seguro. No, no. Pues, ¿cómo se llama eso? ¿Cómo se llama eso? No sé. Nosotros vimos, ayer también hicimos relación, ¿sí? Unos minutos hicimos relación a la obligación del asegurador, a la obligación del asegurado. Entonces establecimos dos fundamentos principales. La principal obligación del asegurador, la principal obligación del asegurado. ¿Sí? ¿Cómo se llama eso? Solo así, simplemente, ¿cuál es la principal? ¿Cuál es la principal obligación del asegurador? ¿Cuál es la principal obligación del asegurado? Ya. A ver, compañero Sebastián, que es el que más atento está en las clases. Ya. El asegurador, ¿a pagar qué? El asegurado, ¿cuál es su principal obligación? Rapidito, rapidito. Rapidito, a ver, Sebastián. Indemnizar a la otra Eso. parte. La indemnización, a pagar la indemnización del siniestro que se ha producido. No a pagar el seguro. Cuidado. El que paga el seguro, ¿cuál es? ¿Sí? Y la obligación del asegurado. Ya. Pagar puntualmente la prima. Pagar la prima. Pagar la prima. La prima del seguro. ¿Sí? Ya. Entonces, para Alejandra, ¿cuál es el beneficiario de una póliza? El que se escribe en el contrato. Preguntes a mí, yo te estoy preguntando. El que se escribe en el contrato. El que se escribe en el contrato. ¿Quién se escribe? El que se decide anotar en la póliza, Inge. ¿Quién se decide anotar? A ver, a ver, a ver. ¿Quién se decide anotar? A ver. Por eso es que se les pone a ustedes para que presten atención referente a eso. Por eso, Inge, el que se decide poner en el contrato. No es que se decide, no es el que se decide. ¿Cuál es el beneficiario de una póliza? ¿Sí? Entonces aquí está, en resumen, ¿no? Los más importantes que debe contener la póliza.
nombre y domicilio del asegurador. Nombre y domicilio del solicitante, asegurado o beneficiario. ¿Sí? La calidad en que actúa el solicitante del seguro. La identificación precisa de la persona o cosa respecto a la cual se contrata el seguro. La vigencia, inicio, vencimiento, el monto asegurado. La prima también. La naturaleza del riesgo. A su cargo por el asegurador. La fecha del contrato y las cláusulas respectivas. Estas de aquí. ¿Sí? Entonces, el beneficiario de la póliza, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser? La persona puede ser el asegurado o el tomador o una tercera persona. Entonces, en la parte individual, en definitiva, ¿no? La póliza, como les dije, es un documento que contiene varias páginas, en la cual está establecido, ¿sí? En definitiva, ¿qué está establecido ahí? Obligaciones y derechos de quiénes, del asegurador y del asegurado. Si hablamos nosotros en la parte del beneficio, ¿sí? En la póliza, si no se produce el riesgo, si no se produce el riesgo, es decir, el siniestro, ¿quién se beneficia de él? ¿Quién se beneficia? Karen, ¿quién se beneficia? Si está la Karen, Sí, Inge, aquí estoy. ya. Si no se produce el siniestro, ¿quién se beneficia? ¿Qué fue? La aseguradora, Inge. La aseguradora, pues la aseguradora. Verán qué es un contrato mercantil, está puesto en las definiciones. Por eso pusimos algunas definiciones de lo que es la póliza. ¿Sí? Es un contrato mercantil independiente, es negocio. ¿Sí? Entonces, al hablar de la palabra mercantil, estamos hablando nosotros, ¿sí?, de esta parte en lo que tiene que ver con lo que se hace cualquier tipo de negocio. Entonces, aquí está. La póliza contiene los derechos y obligaciones de las partes de dicho contrato. Tomador, que también se denomina asegurado. No necesariamente el tomador es el asegurado. ¿Sí? Porque puede, por ejemplo, una empresa puede tomar un seguro para todos sus empleados. El beneficiario y el asegurador. Entonces, se espera, se estima, ¿no? Porque la aseguradora también, como cualquier negocio, su finalidad es ganar también. No es que solo la aseguradora se va a dedicar a pagar los siniestros que se producen, sino que tiene que también tener réditos, tener ganancias. Y está en relación a que se produzca o no el siniestro. Es decir, que se haga realidad el riesgo. Entonces, si no se produce, ¿sí?, entonces ese dinero está dentro de la empresa. Y eso se espera, ¿no? Eso se espera. Eso espera la empresa. O sea, pagar pocas indemnizaciones referentes a lo que se produzca el siniestro. Eso vimos nosotros de ellos.
Entonces aquí tenemos estas definiciones. Bien, el siniestro ya, ¿sí? Es un hecho jurídico. Es un derecho del asegurado a exigir al asegurador la indemnización pactada en la póliza de seguro. Entonces, aquí, esta obligación, esta palabrita aquí, indemnización es la principal obligación de la aseguradora, del asegurador. Entonces, ya he conocido ya jurídicamente esto del siniestro. Y la otra obligación principal del asegurado es que aquí a cambio de que el asegurador asume ese riesgo, ¿sí? Él pague lo que se conoce dentro de los seguros, la prima respectiva